La transfiguración de Jesús se erige como uno de los acontecimientos más extraordinarios registrados en la Biblia, marcando la glorificación del cuerpo humano de Jesús, es decir, una transformación física sin igual. Este impactante suceso ocurrió tras una revelación trascendental que Jesús compartió con sus discípulos. Los llevó a Cesarea de Filipo, una localidad ubicada al norte del mar de Galilea, donde se alzaba un templo en honor al emperador romano César Augusto. En este contexto, Jesús planteó una pregunta crucial a sus seguidores: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Posteriormente, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, amplió la interrogante a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Las respuestas variaron, algunos consideraron que era Juan el Bautista, otros pensaron en Elías o Jeremías, o incluso uno de los profetas. Sin embargo, la revelación culminante vino con la siguiente pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Aquí, la palabra «vosotros» se dirigió a todo el grupo. En este momento trascendental, Simón Pedro proclamó con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús, respondiendo a Pedro, hizo una declaración de profundo significado espiritual: «Bienaventurado eres, Simón Barjona, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Mateo 16, versículos 16 al 18. A partir de ese momento, Jesús comenzó a revelar a sus discípulos su ineludible destino: debía dirigirse a Jerusalén y enfrentar un camino de sufrimiento a manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Además, les anunció que sería crucificado y resucitaría al tercer día. En esencia, Jesús resumió el núcleo fundamental del Evangelio, la buena nueva que transformaría el curso de la historia. Pero la narrativa nos lleva 6 días después, cuando Jesús eligió a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Los condujo a un monte elevado, apartándolos de los demás. En este lugar especial, ocurrió un evento de proporciones divinas: Jesús se transfiguró ante sus ojos. Su rostro brilló con la intensidad del sol y sus ropas se volvieron resplandecientes como la luz misma. Mateo 17, versículos 1 al 2. Entonces, los discípulos se dieron cuenta de quién es Jesús: Él es el Cristo, el Mesías. Este es también un punto importante para los lectores. Esta es la buena nueva que Marcos está transmitiendo a través de la forma de su evangelio, que es retomada por Mateo y Lucas, quienes la amplían. Su rostro y su ropa se volvieron luminosos como el sol y la luz brillante, una representación visual de su divinidad. Al igual que la nube de gloria o Sequiná representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, esta visión prefiguró cómo será el Señor Jesús cuando regrese para establecer su reino. Ya no será conocido como el Cordero del Sacrificio, sino como el León de Judá. Todos los que lo vean lo reconocerán como el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Además, solo entonces se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Por si fuera poco, 2 personajes destacados del Antiguo Testamento, esta escena muestra que las personas que murieron, como Moisés, tienen comprensión cognitiva y la capacidad de comunicarse, un símbolo de todos los que componen el reino. Moisés representó la ley, mientras que Elías representó a los profetas. Ambos representaban todo el Antiguo Testamento. Cuando se combinan ellos junto con los discípulos, representan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ya que giran en torno a Jesús. Pedro, conocido por su capacidad para expresarse cuando otros titubeaban, exclamó con emoción: «Señor, es maravilloso que estemos aquí». Entonces, propuso erigir 3 refugios, uno para cada uno de ellos, como si quisiera perpetuar ese momento especial. Sin embargo, mientras Pedro aún pronunciaba sus palabras, una nube luminosa se formó alrededor de ellos. Desde esta nube, una voz majestuosa resonó, declarando: «Este es mi amado Hijo, en quien encuentro plena satisfacción. Escuchad su voz». En ese instante, Dios Padre interrumpió a Pedro, confirmando la identidad de su único Hijo, el Rey Supremo, tanto en palabras como en un deslumbrante espectáculo visual. Mateo 17, versículos 4 al 6. ¿Cómo reaccionaron los discípulos ante esta asombrosa revelación? Experimentaron un temor profundo y reverencial,
cayendo postrados boca abajo ante la majestuosidad de la presencia divina. Este gesto de humildad y respeto ante el Dios Santo y Todopoderoso del cielo y la tierra demostró la comprensión de la trascendencia del momento. Cuando Jesús, con su toque y palabras de ánimo, los instó a levantarse y a no temer, los 3 discípulos volvieron su mirada hacia su Maestro. ¿Por qué esta atención focalizada en Jesús en medio de la aparición de Moisés y Elías? Jesús no era simplemente uno de los numerosos siervos fieles de Dios, Él era supremo sobre todos ellos. Moisés y Elías, en sus ministerios, apuntaban al papel central de Cristo en el plan divino. La importancia de Jesús como cumplimiento de las Escrituras se refleja en su enseñanza posterior. Comenzando desde Moisés y abarcando a todos los profetas, Jesús les explicó cómo todas las Escrituras apuntaban a su venida y su obra redentora. Sin embargo, Jesús les advirtió que no compartieran esta visión reveladora con nadie hasta que Él resucitara de entre los muertos, ya que si las multitudes la conocieran en ese momento, podrían malinterpretarla y esperar un reinado terrenal inmediato, en lugar de comprender el significado más profundo de su reino. Los discípulos, intrigados por la mención de Elías, plantearon una pregunta sobre la profecía relacionada con la venida de Elías antes del Mesías. Jesús respondió que, ciertamente, Elías vendría primero y restauraría todas las cosas, pero también les reveló que, de hecho, Elías ya había venido en la figura de Juan el Bautista. Aunque los escribas habían esperado la venida literal de Elías, Jesús les hizo entender que Juan el Bautista había cumplido esa función espiritualmente. Así, los discípulos captaron la conexión entre Juan y la profecía de Elías, lo que demostró cómo el plan divino se estaba desplegando a través de la historia, culminando en la venida y la obra de Jesús como el Mesías esperado. La visión de Moisés y Elías planteó una pregunta: ¿por qué los escribas insisten en que Elías debía venir primero? Jesús respondió que Elías ya había venido, refiriéndose a Juan el Bautista, quien vino, en el espíritu y el poder de Elías, Lucas versículos 1 al 17. Los líderes no reconocieron a Juan el Bautista como el precursor de Elías, lo que llevó a su persecución, similar a lo que más tarde sucedería con Jesús, el Hijo del Hombre. Moisés, una figura prominente en la historia judía, también estuvo presente en la escena. Aunque Moisés era considerado uno de los grandes líderes del Antiguo Testamento, Jesús supera su grandeza en los Evangelios. Moisés, quien una vez fue príncipe egipcio pero huyó después de un incidente fatal, desempeñó un papel crucial en la historia de Israel. Pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto antes de regresar para liderar a los israelitas durante otros 40 años. Su vida estuvo marcada por encuentros divinos, como la notable zarza ardiente, donde Dios lo instruyó a quitarse los zapatos al estar en Tierra Santa y le encomendó la tarea de liberar a los israelitas de Egipto. Sin embargo, Moisés planteó 5 objeciones a esta misión. Primero, se consideró insignificante, luego argumentó que carecía de conocimiento y habilidades para liderar. Su tercera justificación fue su duda sobre su capacidad para persuadir al pueblo. Dios respondió prometiendo que su palabra lo acompañaría y realizaría maravillas a través de él. A pesar de ello, Moisés admitió su dificultad para hablar en público debido a su tartamudeo, lo que llevó a Dios a nombrar a su hermano Aarón como su vocero. Los detalles que rodean la muerte de Moisés siguen siendo un misterio, ya que Dios eligió no revelarlos en la Biblia. En los pasajes que mencionan su fallecimiento y sepultura, la mística en torno a la vida y muerte de este destacado profeta crece. Moisés, a la edad de 120 años, mantuvo su vigor y claridad visual, como se registra en Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. A pesar de su avanzada edad, Moisés se encontraba en plenitud cuando llegó el momento de su partida. Su muerte ocurrió en solitario, mientras miraba hacia la tierra prometida desde la cima del monte Níbou, junto al río Jordán. Sin embargo, a causa de su desobediencia en las aguas de Meribá de Cades, no pudo ingresar a la tierra que había anhelado durante su vida. Elías, por otro lado, es una figura destacada en la región de Transjordania, considerado uno de los principales profetas de Israel. Aunque no dejó ningún libro con su nombre, el Libro de Reyes proporciona un extenso relato de su vida y ministerio. El episodio más conocido es su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, un prominente monte de aproximadamente 19 kilómetros de longitud, que se extiende hacia el norte del territorio israelita. En su cumbre,
una gran depresión puede acomodar hasta 30.000 personas. Tras la partida de Elías, Eliseo, un labrador, asumió el cargo de profeta y solicitó una doble porción del espíritu de Elías. Esta frase se deriva de la antigua costumbre de compartir herencia, donde el hijo mayor recibía una porción doble para ayudar en las responsabilidades familiares. En este contexto, Eliseo buscaba convertirse en el heredero y sucesor de Elías, continuando su ministerio. Elías compartió con Eliseo un mensaje crucial sobre su sucesión: si lo veía morir, podría asumir su papel. Elías fue una de las escasas figuras bíblicas que no experimentó la muerte. Enoc, otro ejemplo, fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo fue testigo de la partida de Elías, tomando su túnica caída y dirigiéndose hacia el río Jordán. El ministerio de Elías comenzó de manera impresionante, con Dios dividiendo las aguas del río Jordán para él y prometiéndole su presencia continua. Tanto Elías como Enoc son únicos en la Biblia al haber sido llevados al cielo sin experimentar la muerte física. Elías, uno de los profetas más venerados en la tradición judía, es considerado como alguien que no murió, sino que ascendió al cielo en un carro de fuego. Esta creencia se basa en el relato bíblico que narra cómo Elías y su discípulo Eliseo caminaron hacia el río Jordán, donde el primero golpeó las aguas con su manto, dividiéndolas para cruzar en seco. Luego, un carro de fuego descendió del cielo, llevándose a Elías en un torbellino. La narrativa concluye con Eliseo recogiendo el manto de Elías y asumiendo su rol como profeta principal en Israel. La figura de Elías se convirtió en un símbolo de esperanza, ya que se creía que regresaría antes del advenimiento del Mesías. En este contexto, la presencia de Moisés y Elías junto a Jesús en la montaña durante la transfiguración destaca la continuidad y cumplimiento de la ley y los profetas en la persona de Jesús. Jesús no abolió la ley, sino que la cumplió plenamente, y su obra redentora cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Este evento extraordinario también reveló a los discípulos la gloria divina de Jesús y confirmó su identidad como el Hijo de Dios. La voz del Padre desde la nube dejó claro que Jesús era digno de toda adoración y obediencia. Los discípulos, aunque inicialmente asustados, habían sido testigos de algo verdaderamente divino en la montaña. La transfiguración de Jesús no solo fortaleció la fe de los discípulos, sino que también preparó a Jesús y a sus seguidores para los eventos cruciales que se avecinaban, incluyendo su pasión, muerte y resurrección. Este momento de gloria divina les recordó la verdad fundamental de su fe: Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y su obra tenía un propósito eterno. Con esta convicción arraigada en sus corazones, los discípulos estaban mejor equipados para enfrentar los desafíos que se presentarían en el camino hacia la redención de la humanidad.